Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Moscatello. Hoy, martes 18 de agosto, y siendo las 3 de la tarde, le doy la bienvenida desde Rosario y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Alimentación Saludable, Información, Hábitos y Decisiones, a cargo de la licenciada en Nutrición Lucila Bacci. Hoy por la mañana arrancamos este ciclo de charlas denominadas El Día de los Hábitos Sustentables, dentro del 18º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que se ven a la derecha de las pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a la oradora, en base a la cantidad de preguntas recibidas y el tiempo que dispongamos. Les recomendamos hacerlas en el transcurso de esta presentación. En el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en este congreso y a través de la misma podrán chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente a Lucila para dar inicio a su presentación. Lucila obtuvo su Tecnicatura en Nutrición y Alimentación realizada en el Instituto General San Martín de Rosario. Es licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Nacional del Centro de Estudios Latinoamericanos UCEL. Obtuvo un posgrado de diabetes, egresada de la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Durante su carrera participó en estudios de investigación, tanto clínicos como epidemiológicos, en lo relacionado al aspecto nutricional, en la edición de material sobre nutrición para la comunidad con el objetivo de generar pautas de prevención en salud. Formó parte del equipo de profesionales del Servicio de Nutrición del Hospital Vilela en la realización y seguimiento de pacientes con dieta cetogénica. Participó del grupo interdisciplinario atendiendo niños con trastornos de la conducta alimentaria. Dictó charlas y talleres de nutrición y alimentación para profesionales en empresas, docentes y alumnos de distintas instituciones. Desempeñó también funciones como asesora nutricional en la empresa La Serenísima Danone y en la actualidad trabaja como nutricionista en un consultorio privado y es parte de un espacio de educación alimentaria para niños y familias en general, donde se posibilita la práctica de hábitos saludables. Ahora sí, las dejo con Lucila, ella va a presentar en este momento su tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucila Bacci. Yo soy licenciada en Nutrición y Técnica en Nutrición de Alimentos y hoy vamos a tener este encuentro en el cual vamos a hablar de alimentación saludable. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como les decía, el nombre de este encuentro es alimentación saludable. Y yo siempre agrego estos tres conceptos porque me parece que son fundamentales a la hora de comprender y visualizar los aspectos alimentarios y el impacto que tienen en nuestra salud y en nuestra vida. Así que utilizo estos nombres y palabras que para mí son, la verdad, que muy importantes, que son información, hábitos y decisiones. Estos tres conceptos nos van a permitir ver qué es lo que sabemos hasta ahora, qué es lo que conocemos de información al respecto, cuáles son nuestros hábitos, qué es lo que hacemos con frecuencia, qué es lo que venimos haciendo y dónde estamos parados a partir de eso, y qué decisiones tomar, qué podemos hacer. En relación a estos tres puntos, siempre voy a tratar de hablar en forma personal y particular de cada persona, porque esto tiene un impacto en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en nuestro entorno más cercano, que sería el familiar, y también a nivel macro, o sea, nuestra población, el mundo, esa visión un poco más general. ¿Qué sabemos hasta ahora? Podemos empezar
por la definición de alimentación saludable, van a encontrar un montón de información sobre qué es la alimentación saludable. A mí me gusta esta definición del Ministerio de Salud de nuestro país, que dice que es aquella alimentación que nos provee los nutrientes y la energía suficiente para poder tener salud a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Si bien es una definición correcta y está muy bien, van a ver cuando empecemos a avanzar que nos quedamos cortos en algunos conceptos y hasta inclusive ya ha cambiado para todos nosotros qué es lo saludable. Vamos a ir avanzando y van a ver que hay algunos aspectos que ya cambiaron, entonces necesitamos realmente reformular estas palabras. ¿Por qué hablamos de salud en relación a la comida? Entonces, ¿por qué nos preguntamos sobre la alimentación? Y resulta que terminando la Segunda Guerra Mundial, surge un estudio científico muy grande y que fue como el inicio de lo que hoy conocemos como las pautas de alimentación y la idea de hablar de alimentación en relación a la salud. Este estudio tan importante que se llamó el estudio de los 7 países fue el inicio de estos conceptos y se vinculaba cómo vivía la gente en estos países, cómo comía, de qué se enfermaba y de qué se moría. Esto permitió en ese momento poder ofrecerle información a la población para que se reconstruyera, para que estuviera más saludable, más fuerte, más sana y mejorar este mundo que se estaba reconstruyendo luego de la posguerra. Los países en el foco fueron Estados Unidos, Finlandia, Yugoslavia, Holanda, Italia, Grecia y Japón. El estudio fue muy amplio, piensen que estudiaron en cada uno de estos países un grupo de gente y realizaron un seguimiento con ellos para ver qué comían, qué hacían, qué enfermedades tenían y de qué se morían. El estudio hizo foco en la isla de Creta. La isla de Creta es una isla que está ubicada en el sur de Grecia. ¿Y por qué terminaron haciendo foco en este lugar? Porque resulta que en esa población fue donde se encontró menor prevalencia de todo tipo de enfermedades, sobre todo de las cardiovasculares, menor mortandad, o sea, la gente moría mucho menos y moría más vieja, longeva, y a su vez tenían un patrón alimentario muy particular. Es así que se tomó el ejemplo de esta isla para después extrapolarlo a toda la población y poder hacer recomendaciones alimentarias. Cuando yo les hablaba de las enfermedades cardiovasculares, básicamente es lo que hoy conocemos como el síndrome metabólico, que es una suma de enfermedades que pueden presentarse una u otras, o todas juntas, por esto se constituye un síndrome, porque generalmente se dan juntas, que incluyen la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y las patologías que tienen que ver con el corazón, básicamente, que es todo el aparato cardiovascular. La dislipemia, que es cuando tenemos exceso de colesterol o de triglicéridos, y las patologías relacionadas con el corazón decían que serían los infartos agudos de miocardio, entre otros. Otro tipo de infartos también. Esto es Creta. Fíjense el lugar en el que la población tenía como una vida ejemplar y una alimentación ejemplar desde el punto de vista de la expectativa de salud y de vida. Primero vivían en este lugar maravilloso, después se alimentaban de la misma manera de hacía más de 40 siglos, seguían comiendo las mismas cosas. ¿Qué comían? Comían aceitunas, legumbres, cereales, frutas, verduras, plantas silvestres y pescado. Comían pan y aceite de oliva en absolutamente todas las comidas. Hoy nos sorprenderíamos decir comían pan y aceite en todas las comidas, parece como un exceso. Muy poco de carnes rojas, en el lugar había sobre todo cabra y vaca,
y muy pocos derivados lácteos, sobre todo eran fermentados como quesos y yogur. Además caminaban, era el medio de transporte que la población prefería, dada la geografía del lugar, y tenía muchísimo que ver el entorno. El entorno invitaba a un montón de cosas, como nos invitaría a nosotros, que tenía que ver con el disfrute de lo exterior, del aire, el clima sumamente benévolo, mucho tiempo al aire libre, caminando, esa era la vida de esta población. Entonces aquí se empieza a hablar de la dieta mediterránea y se recomienda al mundo comer de determinada manera y que la alimentación debería parecerse lo máximo posible a la de esta gente. Una de las grandes conclusiones del estudio de los 7 países fue que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, o sea, podemos evitar llegar a una enfermedad cardiovascular y están fuertemente influenciadas por la composición de grasas de la dieta habitual. O sea, grasa hay que comer, pero el tema es qué grasa elegimos. Entonces acá surgen esas recomendaciones, como les decía, de la famosa dieta mediterránea. Tal es así que uno de los últimos médicos que estuvo a cargo del estudio, el doctor Kiss, publicó un libro en 1959 que se llamaba Coma bien y manténgase sano. O sea, ya en esa época decíamos lo mismo. Si comemos los nutrientes y los alimentos que nuestro cuerpo necesita, vamos a tener salud en las distintas etapas de la vida. El tema es que el mundo no quedó así, el mundo fue cambiando, venían sucediéndose muchos cambios y no en todos esos países se comía de la misma manera. ¿Qué otros cambios fueron sucediendo y ocurriendo que hicieron que llegáramos a nuestro panorama actual? Primero es el surgimiento del supermercado. En verdad, bueno, yo pongo los puntos que realmente me parece que fueron trascendentes y que marcaron un cambio. Esto de que para comprar comida no íbamos al productor de verdura y fruta, al de carnes, al de granos, al de lácteos, sino que en un lugar yo puedo encontrar todo. Entonces ya partiendo de ahí, primero tengo que moverme una vez en vez de 4. Segundo, que este lugar me provee todo lo que necesito, inclusive por más tiempo, porque empezaron estas cadenas de supermercados a mantenerse abiertas hasta altas horas de la tardecita noche. Entonces, si se me ocurría chocolate, podía conseguirlo a determinada hora. O sea, mi hábito como consumidor fue cambiando porque tenía otra disponibilidad. La industrialización de alimentos, que si bien ya había comenzado hacía tiempo, ahora había que realimentar a este mundo que estaba arrancando y había que producir más. Entonces había que producir más para poder abastecer, ser más eficientes y más eficaces y a su vez mejorar los rindes. Entonces eso hizo que empezáramos a utilizar otros agregados y aditivos, no necesariamente naturales, porque necesitaba que algo agregar a ese producto o materia prima que ya tenía para mejorar su producción, para hacer más y que sea también más rentable. Y también otro gran cambio fue el rol de la mujer. La mujer empezó a dejar la casa y el rol de cocinar para ir a ocupar otros lugares en el mundo laboral, en el mundo comercial, en el mundo político, en el mundo artístico. Entonces, eso también fue armando un nuevo escenario. El tema es que el escenario que tenemos ahora es nuestra vida, pero en nuestros genes sigue estando el mensaje inicial que tiene nuestra especie, que es sobrevivir al hambre. Las primeras aldeas o las primeras familias que se formaron cuando empezó la raza, la antropología nos ofrece toda la información de cómo se manejaban en esas pequeñas tribus. Eran los hombres quienes se iban a buscar un animal para cazar, estamos hablando cuando ya es la etapa del omnivorismo, de que ya comían carne, y tal vez tardaban días, semanas,
hasta que se trasladaban al lugar en el que encontraban la presa, tenían que sí o sí comer gran parte de los animales porque no podían trasladarlos a pie, entonces solo venían con una parte de lo que habían cazado, que era lo que los podían trasladar, el resto ya lo habían comido ellos, y lo que traían era lo que le iban a proveer al resto de la familia. Entonces, nuestro organismo, ¿cómo funciona? Funciona con lo necesario. Lo que no necesitamos para utilizar en ese momento, tenemos la enorme ventaja de la grasa. La grasa es una gran reserva, un acúmulo de energía que nos permite sobrevivir sin comer. Entonces estos hombres, estos homínidos, digo hombres, mujeres, niños, sobrevivían gracias a que en los momentos que comían podían aprovechar y ahorrar en grasa para cuando no había. Resulta que hoy tenemos la misma información genética en este puntito y es lo que llamamos el gen ahorrador. Entonces nosotros estamos confeccionados para ahorrar, no para gastar. Entonces, en este mundo en el que tengo tan cerca tanto alimento y tanta disponibilidad, parecería que no comemos nada más para la necesidad de ahora. Cuando comemos un plato de comida, nuestro cuerpo toma, o un snack, o cualquier cosa que comamos, nuestro cuerpo toma la energía que necesita en ese momento, y todo lo que no necesita lo guardamos como grasa. El mensaje sigue siendo el mismo. Si sobra, esto va a la reserva. El tema es que nos encontramos con que no gastamos esa reserva, sino que lo que hacemos es seguir reservando, básicamente. Y en este panorama nosotros nos encontramos con que entonces tenemos este inconsciente colectivo. Lo saludable parece ser un camino ligado con el verde, con la naturaleza, y lo no saludable sería todo lo que se ha ido llamando de distintos nombres y ya todos lo tenemos incorporado. Entonces parece que los caminos se designen en esas dos posibilidades. Y resulta que venimos equivocados. Por eso digo que esto de lo saludable, de la alimentación saludable, ya necesita un nuevo concepto, nuevas palabras que lo sustenten, nueva información que nos vaya acompañando. ¿Qué nos permite ampliar este concepto? Algunas palabras como por ejemplo honesta. Se habla mucho de alimentación honesta, tiene que ver con la honestidad con uno mismo, con esto que yo digo de poder encontrar el límite, tiene que ver con entender que no es una privación y que el mundo no está dividido entre lo permitido y bueno y lo prohibido, porque todos necesitamos de todo lo que se nos ofrece. Entonces, la honestidad tiene que ver con eso en lo personal, como yo les decía antes, y en lo colectivo tiene mucho que ver con qué puedo ofrecer si yo soy productor, o sea, si yo produzco algo, si yo genero algún alimento o algún producto alimenticio, este concepto de que lo que estoy ofreciendo cumpla con estos requerimientos de salud. También aparece la palabra responsable, la alimentación responsable desde el punto de vista de saber que esa decisión que estamos tomando, que tomamos muchísimas por día, inconscientes la mayoría en relación a la comida, también tienen un efecto y tienen una consecuencia. Y también está el término que es muchísimo más nuevo y tal vez no lo hayan escuchado, que es la palabra receptiva. No comemos solos, este acto alimentario no ocurre en soledad y en privacidad, sino que estamos en un entorno en el cual todo lo que nosotros hagamos va a tener un impacto, aunque no estemos conscientes de eso, en el entorno. Entonces podemos ampliar el concepto de que es solo la comida, y no es solo la comida, tiene que ver con lo que hablamos de estilo de vida, cómo es nuestra vida. Incluye qué sentimos, qué nos pasa, qué miramos. Por eso les decía, la gente que vivía en Creta era su paisaje de todos los días. ¿Cuál es nuestro paisaje de todos los días? Lo que miramos
y el entorno y el aire que respiramos va a ir condicionando nuestra forma de vida. Si hacemos actividad física o no, o sea, si movemos nuestro cuerpo, si tratamos de buscar un cuerpo activo que esté en búsqueda de movimiento, o al revés, si tratamos de evitar lo máximo posible el movimiento. ¿Qué comemos? Sería otra pata. ¿Qué comemos? ¿Qué pensamos? O sea, ¿en qué ocupamos nuestra energía mental? ¿Fumamos o no fumamos? ¿Con quiénes vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Dormimos? ¿Dormimos bien? ¿Cómo dormimos? ¿Cuánto dormimos? ¿Y en qué ocupamos nuestro tiempo real de vida? ¿Cómo está formada nuestra vida? Entonces, el estilo de vida, fíjense que es todo esto, y solamente un aspecto sería qué comemos, ¿no es cierto? O sea, que no es solo esto. Cada vez es más amplio. Este señor es un cantautor cubano que se llama Silvio Rodríguez, que tiene una canción a mí me gusta mucho, que está muy bueno todo lo que dice. La canción se llama Yo me muero como viví. Entonces mi pregunta es, entonces como vivimos nos vamos a terminar muriendo. O sea, en parte esto de cómo es nuestra vida va a ser como una premonición del desenlace de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestras patologías y finalmente de nuestra muerte. No es tan así, parece que tampoco es tan así. Tenemos factores genéticos. Los factores genéticos son como un arma cargada apuntando. Falta algo que detone eso y que haga que esos genes, que es esa información que yo tengo, como les conté recién del gen ahorrador, sería mi mamá, mi papá, mis abuelos, qué enfermedades han tenido, qué problemas de salud han tenido, cómo han vivido. Toda esa información la tenemos latente. A partir de algunas cosas que hacemos, lo personal, se van a despertar. Y a veces otras no. Entonces, ahí es donde entra esto de qué podemos hacer. Todo lo que nosotros podemos hacer está acá, entre lo genético y los cambios que nosotros podemos producir a partir de nuestra vida. Se sabe, por la epigenética, que es una ciencia bastante nueva, que nuestro mapa genético no está igual desde que nacemos hasta que morimos, sino que nuestros genes se van modulando con lo que nosotros vamos haciendo. Entonces podemos hacer que aparezca un cartelito de activarse este gen que estaba dormido y podemos también poner cartelitos de no activarse, según qué hacemos. Y algo en lo que estamos inmersos, que es el entorno. Del entorno a veces somos creadores y otras veces somos centro, como lo que digo, podemos ser productores de alimentos, pero no dejamos de ser consumidores. Entonces, nosotros vamos haciendo el entorno y también el entorno nos va haciendo a nosotros. Es un ida y vuelta en esto. ¿Qué pasa en el mundo? O sea, como para que tengan una imagen general, a causa de obesidad, que sería un aumento en la grasa corporal, mueren por año 2.8 millones de personas. El 30% de la población mundial tiene obesidad. Y no es directamente relacionado a que las personas que tienen obesidad, un aumento de grasa corporal, tienen muchos alimentos para comer. Ese es otro mito que tenemos que empezar a desterrar. Porque hoy en día gran parte de esa obesidad es la que se conoce como en verdad una desnutrición oculta. Tengo exceso de grasa en mi cuerpo, pero no tengo exceso de nutrientes. No es que engordé porque comí un montón de comida. Engordé porque comí un montón de alimentos baratos y que me aportan un montón de energía. Entonces, si me analizo, no estoy bien nutrida, que es lo que creemos muchas veces, que alguien que tiene exceso de grasa ha recibido exceso de alimentos de calidad. Eso es lo que está pasando. La mayor cantidad de obesos en nuestro país, por ejemplo, que ahora vamos a ver datos de nuestro país, está relacionado con esto, con obesidad que encubre una desnutrición de algunos nutrientes, como puede ser las vitaminas y los minerales.
La encuesta nacional de nutrición y salud que se realizó en nuestro país en el año 2018 arrojó este dato. 6 de cada 10 adultos en nuestro país tiene exceso de grasa corporal. Y los niños, en edad escolar hay un 30% que tienen sobrepeso y un 6% que tienen obesidad. Es lamentable, pero bueno, no estamos bien. Les decía que esto no está directamente relacionado a decir, uy, nos estamos alimentando con un montón de alimentos. En verdad lo que estamos haciendo es comer un montón de calorías que gracias a nuestra genética que nos ayuda a sobrevivir, no la gastamos, la ahorramos y la guardamos para cuando no haya. Es por esto que los países se ven obligados, de alguna manera, a hacer recomendaciones. Así como fue con la dieta mediterránea, hoy en día contamos con un montón de indicaciones a nivel de poblaciones de cómo deberíamos comer. O sea, parece muy loco que alguien nos tenga que decir cómo tenemos que comer. Sin embargo, lo necesitamos, porque no estamos comiendo bien. Esta primera gráfica es la de Canadá, la segunda que les muestro es la de España, esta tercera es la de Estados Unidos, esto es Japón, esto es Australia, Honduras y Paraguay. Les muestro algunas para que vean que se pueden diagramar de distinta manera. Todas apuntan a lo mismo, a grupos de alimentos que deberíamos consumir en mayor cantidad, reflejándolo en el plato fraccionado, fíjense, en la franja que ocupan en el cono o en la pirámide, de lo que habría que comer más y de lo que habría que comer menos. En todas hay aclaraciones de que nos tenemos que mover y tenemos que tomar agua. Parece que estos dos pilares son fundamentales. Y en algunos casos, como por ejemplo en Estados Unidos, que ha ido cambiando a lo largo de los años, esta última, ¿dónde hace el mayor hincapié? ¿A dónde se nos va la mirada? En ese hombre que está, en ese hombre gráfico, cuerpo, mujer, silueta, que está subiendo esa escalera. Porque fíjense que ocupa tanta información como los otros grupos de alimentos. Tenemos que mirar despacito de cuánto más y de cuánto menos. Ahora, no perdemos de vista esa silueta ejercitándose, moviéndose. Y está subiendo una escalera, no está haciendo natación. Quiero decir, cuando pensamos en actividad física, lo relacionamos directamente con una actividad deportiva, reglada, regular. Resulta que no solo nos falta eso, nos falta movernos más, nos falta subir las escaleras, nos falta volvernos más activos. Y bueno, y podemos ver también cómo según el país y también la cultura y lo que estamos acostumbrados a comer, van a variar muchas de estas indicaciones. Todas comparten qué alimentos son los que menos deberíamos consumir, que son los llamados alimentos superfluos, que son los que solamente nos aportan energías y lo que se llaman calorías vacías, o sea, solamente nos dan energía, no nos aportan ni vitaminas, ni minerales, ni proteínas, ni otras cosas que nuestro cuerpo pueda aprovechar. Y ya les conté que si comemos más energía, la vamos a guardar si no la usamos. Entonces nos conviene comer de los que son energéticos, menos, y sí más de los que tienen otros aportes. A su vez, empezar a tomar conciencia de que muchos de estos alimentos que nombro como superfluos son ingredientes, entonces son cosas que las necesitamos en poca cantidad, necesitamos poca cantidad de esos tan enérgicos, con poco es suficiente. En nuestro país tenemos las GAPA, las Guías Alimentarias para la Población Argentina, que también se han ido actualizando a lo largo de los años. Esta es la última, se las presento por si no la conocen. Esta guía centra el agua como algo central, importante, fundamental que debemos ingerir. La recomendación es de 6 a 8 vasos por día, principalmente e independiente de otras infusiones que tomemos, porque siempre que lo pensamos decimos, no, yo tomo un montón de mate, claro, pero tal vez es el mate y el mate es medio incalculable a veces, y un día tomé más y un día menos.
El agua tiene que estar presente en esos volúmenes. El gran contorno gris que dice más actividad física y menos sal, fíjense que no dice cuánto. Es más, si lo leo yo, trato de pensar lo que hago yo, y el que lo lee lo tiene que pensar para sí. O sea, de eso más está bueno, y de sal menos está bueno. Después el plato de comida se divide en fracciones, como ven, donde lo que más deberíamos comer son verduras y frutas. Y después los otros grupos de alimentos, ir fraccionándolos a lo largo del día, en la semana, en el consumo que vamos haciendo en forma habitual. Entonces, si tenemos toda esta información, les conté la información que tenemos, les conté el panorama de este momento, ¿no? Que es un poco la realidad, y sabemos cómo va la cosa. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué nos pasa que no podemos hacerlo? No podemos realmente cumplir con esto. ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? Claramente no lo estamos cumpliendo acá, si de cada 10 adultos, 6 tienen obesidad. Y acá intervienen nuestros hábitos, acá empieza a jugar, bueno, entonces, de verdad, ¿qué estamos haciendo de verdad? ¿Qué hacemos todos los días de verdad? Esta frase de Mark Twain me encanta porque dice, nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana, hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Y así es, o sea, un hábito también entra a nuestra vida de la misma manera, peldaño a peldaño. Entonces es muy difícil poder desarraigar ciertas costumbres, cultura, pensamientos inclusive que tenemos, que ya los hemos como diagramado de esa manera y quisiéramos como en un momento para el otro eliminarlos. No, como que no va a funcionar de esa manera. Lo mismo si queremos generar uno así de rápido. ¿Cómo aprendemos un hábito? ¿Cómo hacemos para aprender eso que repetimos todos los días? Hablando, si quieren ahora pueden empezar a pensar más concretamente en la comida, en los hábitos alimentarios, en la actividad física. Y fíjense esto, la mayoría de los niños oyen lo que dices. Algunos hacen lo que dices, pero todos hacen lo que haces. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Es lo que les digo, podemos saber qué es lo que está bueno comer, podemos decirlo. El tema es que no lo hacemos. Y a su vez, al no hacerlo, también estamos dejando ver a los demás, y lo que estamos mostrando es lo que hacemos. Entonces, lo que se viene perpetuando en estos últimos, diría, entre 40 y 50 años, es lo que venimos haciendo. ¿Se acuerdan el cuento del patito feo? O sea, el patito feo, hasta que no supo que no era un pato, él se comportó como un pato. ¿Por qué? Porque el entorno lo llevó a hacer lo que hacen los patos. Él, donde apareció, empezó a imitar lo que había delante de él. Así que hasta podemos lograr cambiar parte de esta modulación genética que yo les cuento. Hay estudios que se hicieron con gemelos que por algunos motivos, sobre todo de la posguerra, que quedaban huérfanos, tuvieron, uno fue a una casa, a una familia, con un entorno, otro a otra, y luego a los años, cerca de los 30 o 40 años, volvieron a juntarse, y ambos, aunque compartían la misma genética de base, no se habían desarrollado de la misma manera. De hecho, hay un ejemplo de un estudio muy conocido en el cual uno de los dos gemelos desarrolló enfermedades cardiovasculares, el otro no. Uno tenía obesidad, el otro no. Entonces no tenían la misma chance los dos. Claro que sí, pero el entorno fue el que determinó lo que fue sucediendo. Este hombre, Konrad Lorenz, hizo un adelanto enorme en cómo aprendemos, y él empezó a hablar del imprinting. El imprinting es esa huella imborrable que produce las primeras experiencias que tenemos. Los estudios de él fueron todos inicialmente en animales, y después empezó a ver en la psicología comportamental que nosotros nos parecemos en un montón de esas actitudes. Los primeros años de vida y las consecuencias que se expresan de ese principio
en toda la vida aparecen las consecuencias. En la vida adulta podemos inclusive continuar haciendo estas pequeñas marcas de impresión imborrable en nuestro cerebro. Pero lo importante es eso que aprendimos como en el arranque. Por eso, lo que sucede en los primeros años de vida en un niño a nivel de hábitos es muy, muy, muy importante. A veces sucede que cuando ya somos grandes y nos preguntamos por qué no puedo cambiar esto, por qué no puedo dejar de comer así o de hacer esto, de hacer lo otro, por qué me cuesta tanto empezar este hábito, y vamos para atrás, encontramos que en verdad hemos hecho eso desde siempre. Entonces también me parecía importante hablar de por qué comemos, ¿no? Comemos para sobrevivir, porque necesitamos energía, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y agua, estos principios nutritivos, y también comemos por placer. Somos la única especie que se alimenta además por otras finalidades, porque es rico, porque es agradable, porque disfrutamos. Comemos cuando nos encontramos, comemos cuando estamos solos, comemos si estamos contentos, comemos si estamos tristes, comemos. Hemos aprendido que comer es una actitud que nos otorga recompensa y placer. O sea que en última instancia, algunas calorías que nos comemos son para las necesidades de supervivencia y las otras vienen a generarnos esta recompensa y este placer. ¿Y por qué no podemos parar de comer? O sea, entonces si sabemos esto, ¿por qué no podemos comer solamente lo que necesitamos? Necesitamos la recompensa y necesitamos además la recompensa inmediata. Necesitamos tener la sensación de que no vamos a perder, por eso tenemos que comernos todo el plato, por eso tenemos que vivir en esta cultura de que se termine lo que hay, de que si sabemos que quedan 2 alfajores en la caja, estamos pensando todo el tiempo en ir a terminar los alfajores. Piensen en las bandejas que nos servimos en la mesa, que siempre, que no sobre. Tenemos que tratar de sentir que no estamos, que no desaprovechamos. Y a todo esto se suma la gran oferta del mercado, que tienen clarísimo esto que nos pasa, entonces obviamente con todo este interés que tenemos, si más nos ofrecen, más queremos. Si a eso le sumamos el combo del gen ahorrador que les contaba, nos encontramos con esta realidad de 6 adultos obesos cada 10, censado en el 2018. Les quería contar de un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de Stanford con niños de entre 4 y 5 años, obviamente con el consentimiento de los padres y la presencia de los padres, pero los niños estaban, se les ofrecía a un grupo de niños que voluntariamente quiso participar de esta experiencia, se les ofrecía entrar a una habitación en la que había una mesada, un escritorio con una silla, unos almohadones, tenía alfombra, y había varias bandejas con malvaviscos, con galletitas de chocolate, con algunos cereales. Se les ofrecía que ellos podían entrar y comer lo que quisieran, pero si podían esperar a que volviera la persona adulta a buscarlos, se les iba a dar el doble de lo que se les estaba ofreciendo ahí. Esto se realizó en una especie de cámara Gesell, en la cual había vidrios que se podía observar de afuera, y bueno, fue un estudio con mucha contención, obviamente, y había psicólogos, médicos, un montón de profesionales observando qué pasaba con los niños y cómo se comportaban. ¿Qué se vio? Se vio que 2/3 de todos los niños que ingresaron no pudieron resistirse. O sea, ni bien entraron, comieron, y tenían que tocar un timbre cuando habían decidido comer. Entonces, bueno, el timbre este también era un momento en el cual era como un punto de contención. Muchos esperaban, trataban de no tocar el timbre, y en todo eso iba pasando el tiempo y podían dilatar la recompensa. O sea, podían decir, si me aguanto esto, después viene algo mejor. Solamente 1/3 pudo esperar, que fueron 10 minutos en los cuales volvía el adulto a buscarlo. Tenían que esperar esa tentación, pensando en la recompensa que venía un poco después. Fíjense cómo esto, con un ejemplo muy, muy concreto, nos hace pensar en lo que hacemos todos los días. O sea, necesitamos ahora saber que estamos obteniendo lo máximo. No puedo esperar, tiene que ser ya. Esta cosa de tener ya lo que tengo delante, y más si puede ser mejor, porque aparte no quiero perder.
Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó un premio Nobel en Economía a partir de sus estudios en la psicología comportamental o psicología de toma de decisiones, y él dice que las actitudes y los sentimientos de las personas sobre las pérdidas y las ganancias no son simétricas, no es igual perder que ganar para nosotros. Sentimos más dolor si perdimos 10.000 euros que el placer que nos da ganarlos. Entonces esto de que no nos queremos quedar sin lo que tenemos delante, estamos preparados en algún punto en nuestro cerebro para aprovecharlo todo. Y es lo que va a ir modulando estas decisiones que venimos haciendo. Entonces, ¿realmente podemos tomar otras decisiones? Esa es una pregunta en la que me gustaría dejarles para que pensemos. ¿Podemos tomar otras decisiones? ¿Podemos empezar a pensarnos en relación a la comida de otra manera? Somos ejemplo a imitar de los niños y de otros adultos que nos ven comer, que nos ven movernos, que nos ven cómo nos comportamos. Entonces, no dejar de ver que alguien nos está mirando. Y si encima son los niños que van a ser los que van a modular estos nuevos hábitos del futuro. Tenemos esta chance de poder empezar por nosotros, al menos hacernos estas preguntas y empezar a como observarnos con un poquito más de criterio pensando en estas cosas, ¿no? Hay una idea importante que va a sustentar este proceso de cambio, está muy buena, que es decir, hoy voy a comer por hoy, o sea, voy a ajustarme a las necesidades que tengo. Hoy con este plato de comida, la verdad que me alcanza para lo que voy a gastar. Entonces, poder empezar a pensar más en el hoy y no en lo que no estoy recibiendo para reserva. Esta resignación del todo y plantearnos el solo por hoy. ¿Qué es lo que necesito hoy? Mañana es otro día. Somos parte del mercado, o sea que también somos parte de ese entorno que nosotros mismos vamos modulando. O sea que a su vez somos consumidores y somos productores. Entonces, a la hora de las decisiones, también pensar que son decisiones que van a tener un impacto en los demás. Y estos cambios que podemos ir haciendo van modulando nuestros genes, van haciendo que algunas lucecitas que se prendieron se apaguen y que no se prendan otras que tenemos la chance de que se prendan, que se apaguen otras que, bueno, que ya están, como dije recién, y también que se puedan prender otras positivas que tenemos. Y movernos es parte clave en este juego. Cada vez más movimiento, poder pensar en hacer una vida más activa. ¿Qué es lo que se viene en materia de alimentación? ¿O hacia dónde vamos? Sería otra manera de preguntarnos. Un punto que está bueno es esto de respetar la estacionalidad de las frutas y las verduras. Cada vez hay más interés en que consumamos lo que de verdad ahora está bueno, está en su punto, es lo que necesita el cuerpo, y que podamos ajustarnos a esa necesidad y a la estacionalidad. Acercarnos más al concepto de lo natural. Sabemos que lo industrializado tiene un montón de agregados que no nos vienen bien a la salud. El etiquetado frontal es algo que viene a innovar un poco, que ahora se los cuento. La carne cultivada, la formulación de comida a partir de bases vegetales y la concepción de la comida sin desperdicio. El etiquetado frontal, ¿qué es? Es poder dar información sobre el alimento que yo voy a comprar y que me aporte algo más de datos sobre qué es eso que estoy comprando. El etiquetado frontal estos son algunos ejemplos de qué más le puedo contar al consumidor. En algunos lugares son prohibitivos, o sea, si veo alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, me hace parar y decir, ¿realmente voy a comprar esto que es alto en sodio? ¿Voy a comprar esto que es alto en calorías? Este método de etiquetado ha tenido un montón de críticas, porque justamente, entonces, si justo yo produzco un alimento que es alto en sodio, porque así lo tengo que hacer, entonces voy a dejar de vender.
No, entonces voy a modular mi producto, voy a tratar de ver si yo mi producto lo puedo hacer con menos sodio. A su vez está la controversia de los parámetros que cada gobierno elige para legislar cuando algo es alto en calorías, en azúcares, en grasas saturadas y en sodio. Hay otros tipos de etiquetado, como por ejemplo el Nutri-Score, que eso habla de rangos. Entonces, no pongo una privación, no dejo así como marcado como que eso no. Cuento, digo, esto es bastante bueno, esto es mucho mejor, esto más o menos, entonces armo un grado, una graduación. Entonces yo me doy cuenta y puedo elegir, a lo mejor, si me llevo productos que estén más cerca del verde y oscuro y de la A, que serían como los de mejor calidad, hablando de los nutrientes, o de los otros, de los que tienen menos calidad de nutrientes y tienen algunos de estos principios de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio que no cumplirían con todos los parámetros. A su vez hay tablas de composición, como verán, que tiene franjas verdes, anaranjadas, rojas, se refieren a lo mismo, una especie de semáforo, alto en, medio en, bajo en, esa es la función que tienen todos estos colores en los grupos de alimentos o en los nutrientes. También hay sellos en los cuales dice, este producto tiene alto nivel de azúcar, este producto es una decisión saludable. Estos son ejemplos de etiquetado frontales en distintos países. Nuestro país todavía no ha llegado a un acuerdo de qué etiquetado usar. También hay otro tipo de etiquetas que cada vez se avanza más en esto, que es el tipo NOVA, se lo conoce como tipo NOVA. ¿Por qué? Porque acá no separa los alimentos por la cantidad de algunos nutrientes críticos, sino que acá dice, vamos a hablar de lo industrializado o procesado, el grado de procesamiento que tiene el alimento, porque en realidad lo que nos interesa es cuánto se le ha agregado no propio del alimento. Entonces ahí aparecen estos escalones o eslabones de alimentos con muy poca transformación, o sea, supernaturales, a su vez hay subcategorías, porque hay ingredientes que son supernaturales, y alimentos que solamente tienen mínimo grado de procesamiento. Después están los B, que son los que más o menos han tenido un grado de procesamiento, o el proceso es un poquito mayor que los anteriores, a lo mejor en tiempo de proceso, en equipamiento, en uso de aditivos. Fíjense que a su vez hay como distintas categorías. Y después están los ultratransformados, los ultraprocesados, los que tienen desde su origen hasta el final muchos procesos y mucha industrialización y mucho agregado de aditivos. O sea, los más cerca de lo natural y los más lejos de lo natural. Me permite elegir de otra manera. Este sería como otro concepto en el cual se basa. Les hablaba de plant food o comida a través de vegetales. Esto es como una innovación que es empezar a utilizar bases de vegetales para producir alimentos de origen animal. Entonces, en vez de comer algo derivado del pollo, el cerdo, la vaca, viene a partir de los vegetales o distintas bases vegetales. O sea, alimentos que emulan los alimentos cárnicos, pero están hechos con otra composición. Esto es toda ingeniería alimentaria, o sea, es lo que se viene en producción a nivel industrial, a eso me refería. Y se los cuento como innovación, porque va a ser lo que de acá a unos años vamos a empezar a escuchar otras ofertas. Siempre esta visión tiene como base evitar el impacto para el medio ambiente y mejorar la oferta para los consumidores. Y después lo que es la carne cultivada, que esto es a partir de células animales, poder reproducirlas en laboratorio. O sea, poder hacer un cultivo a partir de células madres, ya sea de vaca, de cerdo, es en lo que principalmente se trabaja. Entonces voy a elaborar una carne, una hamburguesa, un bife, le puedo dar la forma que se vaya necesitando, a partir
de la célula madre del animal y la reproducción celular. Es una carne distinta, no tendría ni siquiera la misma composición, porque no se produciría en forma natural, obviamente, sería en parámetros estipulados, entonces la cantidad de fibra es altísima, la cantidad de grasa es bajísima, y el sabor y la palatabilidad también es diferente. De todos modos, no quiero dejar de contarles estos avances que hay en tecnología alimentaria, que, bueno, es como en lo que más se está trabajando en la parte de ingeniería. Y por último, les cuento esto de zero waste o la comida sin desecho. En los países más desarrollados hay restaurantes que directamente elaboran comida sin desecho. Me refiero a que haya el menor desecho posible en toda la cadena del proceso de cocinar y comer. Esto tiene que ver con utilizarlo de temporada, lo que sobre poder reciclarlo y presentarlo en en un plato al día siguiente y no tener que generar un desperdicio, más allá de lo que tiene que ver con la valoración del alimento, desde el punto de vista de la sustentabilidad y desde el punto de vista del mundo, de lo que está pasando con el mundo. No se justifica tirar comida o desaprovechar comida. Entonces, estos restaurantes y esta nueva visión de cómo cocinar y de cómo ir comiendo, va desde cómo planifico el menú, quiénes son los proveedores que me van a traer todos esos alimentos con los cuales yo voy a armar estos platos, que están pensados del principio al fin, les decía, en el uso de los recursos disponibles y en poder utilizar lo máximo posible y no desperdiciar. O sea, que el desperdicio sea lo menos posible. Esta es un poco la visión que se viene para adelante en este aspecto. Bueno, como mensaje final también quería recalcarles lo que estuvimos hablando de la importancia de las decisiones que podemos tomar todos los días, que parecen ínfimas, pero pueden generar un efecto enorme si empezamos a pensar en el valor que tiene ese hábito que hacemos todos los días y el entorno que tenemos que nos está mirando, sobre todo, más que escuchando, que nos están mirando para copiarnos. Entonces, los invito a que estos valores que tenemos en Argentina de sobrepeso y de obesidad, empecemos a pensarlos como posibilidades de todos, porque en todos está esta posibilidad desde nuestra genética y desde nuestra historia como humanos, pero bueno, todos los días podemos repensarlo y tomar otra decisión en vistas a un futuro mejor, para nosotros en este momento y para los que vienen. Bueno, muchas gracias. Por tu presentación. Me gustaría hacerte todas las preguntas que llegaron de parte de la audiencia. Estamos con muy poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver si te puedo pasar al menos una. Como productores, ¿qué herramientas crees que podemos utilizar para proveer a los consumidores de mejores alimentos? Esta es una de las preguntas. Bueno, en principio yo diría que lo primero sería esto de empezar a pensar en esta parada que yo nombro de la responsabilidad. O sea, cuando empezamos a pensar que lo que producimos no es solamente algo que es nuestra fuente de vida y de ingresos, sino que es un bien para quien lo va a recibir y es un nutriente, es como que ya ahí le estamos poniendo un valor agregado y empezamos a pensar en que no es solamente producir, que es lo que ustedes saben, y hacer los números, sino que hay un valor agregado. Ya empezar a tener un enfoque distinto ya modifica un montón y hace que el producto final sea otro. Al consumidor nos llega cuando sabemos que un producto fue pensado, cuidado y bueno, y sobre todo esto último que aparece en la presentación, que es la estacionalidad. O sea, cuanto más podamos respetar el momento en el que mejor están las cosas, también es una manera de hacerlo en forma responsable. Bien, bien. Bueno, y una preguntita más. ¿Cuál es tu opinión sobre el ayuno intermitente
¿Es una práctica saludable o es una alimentación consciente? No escuché la última palabra. ¿O es una alimentación? Consciente. Consciente. Uh-huh. Bien. Bueno, los ayunos intermitentes están como muy de moda en este último tiempo. Las dietas tienen esto, o sea, la nutrición tiene estas etapas en las cuales algunas cosas se hacen como más populares o más famosas y todos adherimos a eso, y después de un tiempo se deja de lado y pasa como al olvido. Se acordarán de la dieta disociada, algunos que tienen más de 30 años, de que había que comer una cosa y otra no, después las dietas de las sopas, dietas líquidas. Bueno, esta última etapa es la de los ayunos, porque los estudios hablan de que tiene efectos benéficos, tanto a nivel para buscar bajar de peso, disminuir el porcentaje de grasa corporal, ayudar al aumento de la masa magra o masa muscular en personas deportistas, pero siempre que es lo que yo puntualizo es que no lo tenemos que hacer en soledad, o sea, lo tenemos que hacer con un profesional que nos acompañe, que pueda adecuar ese ayuno, porque bajo el nombre de ayuno intermitente hay personas que ahora están como dejando de comer directamente o comen cada tanto, y personas que están haciendo días enteros de ayuno. Es como que esto tiene que tener un orden y tiene que tener alguien que nos pueda acompañar, asesorar y hacer que ese plan sea adecuado a nosotros. Que por ahí eso es importante, que no lo hagamos solamente levantando la información de las redes o porque lo hace un conocido y replicarlo con nosotros, porque la verdad es que requiere un acompañamiento. Bien, bárbaro. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por tu presentación, muy claros tus conceptos. Y bueno, a la audiencia les volvemos a repetir que está el chat habilitado para que te hagan consultas. Si buscan en la plataforma, en el perfil del disertante, van a poder habilitar las preguntas. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos con las otras charlas. Hasta luego, buenas tardes.